Muy buenas y bendecidas tardes tengan mis hermanos y mis hermanas de Java Ministerio. Y también las personas que no pertenecen o todavía no pertenecen a Java Ministerio, bienvenidos, ¿verdad? Por supuesto. A todos aquellos que nos escuchan y nos reciben y permiten que entremos a sus hogares o donde se encuentren. Bienvenidos. Es un gusto y un placer estar con ustedes. Sí, les habla su siervo Héctor García Pesina. Y bueno, gratitud a Hashem primeramente por la vida que nos ha dado y que nos ha brindado hasta este momento, y por la lluvia que nos ha mandado a Ciudad Victoria. Gracias, Hashem. Gracias, mi Señor. La verdad, ya nos hace falta agua. Bueno, me imagino que a todos, ¿verdad? Pero bueno, seguiremos pidiendo a Hashem. Bueno, después de una semana sin haberme presentado, aquí nuevamente estoy con ustedes, ante ustedes, gracias a Hashem. ¿Sí? Mis saludos primeramente también, y la verajá a todos nuestros hermanos que pertenecen a las naciones aquí en la República Mexicana, por supuesto también, a los hermanos de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, a todo el continente europeo, específicamente a los de Ciudad Victoria, a los de Tamaulipas, a los de Zumpango, mi hermanita Rosy Aguilar, así mismo también para Texcoco Time, mi hermano Mario, así como también a Jalisco, a varias partes de la República, ¿sí? A Capulúa también, a muchas partes de la República Mexicana. Bienvenidos al programa de la fe del creyente, la emuná del creyente, ¿sí? Bueno, pues hoy tocamos un tema muy importante, pero bueno, antes de tocarlo, les pido que seamos partícipes y compartamos todas las enseñanzas de Java Ministerios, de los diferentes programas, principalmente el del servicio mayor y el de la enseñanza de Torah general, que es la que da nuestro Roé Fernández Isaac, que le mando un caluroso saludo a él y a su preciosa familia, así como también a Mujeres en Elevación y a su programa La Emuná del Creyente. Compartamos, que también llegue esa luz a aquellas personas que quizá ya tienen esa semillita y les falta ese empuje, ¿sí? Ese empuje de conocer un poquito más, o bueno, de novedosos también, ¿verdad? Puede ser, y ya en la novedad pues ya se quedan en Java Ministerios y conocen la verdad de instrucción, ¿sí? Que es la Torah y el verdadero Mesías, el verdadero Yeshua, nuestro Salvador, ¿sí? Las verdaderas fiestas de Yahweh también, ¿sí? Quitar esas fiestas paganas, esas fiestas que reconozco, quizás en mis tiempos pasados participé, pero hoy le doy gracias a Hashem porque me ha permitido conocer la verdad y estar del otro lado, sin criticar, por supuesto, a quienes todavía participan en eso, pero bueno, que le llegue esa chispa de luz o esa luz completa que vamos a darle cada uno de nosotros quienes compartamos. Bueno, pues después de esto vamos a iniciar con el tema, ¿sí? Y es un tema muy importante y del que nuestros hermanos de Israel no lo reconocieron cuando vino a la tierra, cuando vino a pisar la tierra, ¿sí? Y me estoy refiriendo a Yeshua, el Mesías. Sí, ese es el tema principal de esta enseñanza, ¿sí? Espero y sea de edificación y construcción. Bueno, pues, sin más, iniciamos. Pero antes de ello, vamos a hacer la bendición de la Torah, porque voy a ver varias
varias sefer de la Torah. Y digo, bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tu eterno donador de la Torah. Amén, amén y amén. Bueno, recordemos que nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías, vino a cumplir, como se lo he dicho casi en todos los programas, ese rol, muchos roles. El único que no cumplió y al que no venía era ser padre biológico. Sí, pero ¿qué más queremos? Que es nuestro representante ante el Padre Eterno y nuestro abogado, nuestro intercesor, pero también va a ser nuestro juez. Y bueno, pues venga cuando ya Él nos llame, ¿sí? Bueno, pues entonces hoy entendemos que Él vino también a ser esta parte del Mesías, sí, el Mesías, y que Shaulo también lo estuvo difundiendo, y en la Tanaj también hay partes donde se menciona. Bueno, y iniciamos con la primera lectura, que es la de Hechos, capítulo 17, versículo del 2 al 3. Dice: y de acuerdo con su costumbre, Shaulo o Paulo entró a reunirse con ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los judíos, ¿verdad? Por supuesto. A reunirse con ellos por 3 Shabbatot. Discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Mashiach padeciera y resucitara de entre los muertos. Él decía: este Yeshua a quien yo les anuncio es el Mashiach. Si recordamos que él iba a las sinagogas judías, ¿sí?, en Macedonia, y él difundía al Mashiach, ¿sí?, a los mismos judíos. Y me refiero ahorita por nuestros hermanos, sí, de Israel, que no lo reconocieron cuando vino, ¿verdad? Y bueno, pues Baruch Hashem, que nosotros sí hemos reconocido que Él vino a traernos el mensaje que le dio su Padre, ¿sí? Esa encomienda que el Padre le dio para que nos las hiciera llegar, ¿sí? Y bueno, pues nomás nos queda seguirlo, ¿sí? Porque Él no vino a obligar a nadie, Él vino al que quisiera seguirlo, ¿sí? Continúo con mismo Hechos, capítulo 18, versículo 5. Dice: cuando Shila y Timoteo llegaron de Macedonia, Shaul se dedicaba exclusivamente al mensaje, testificando a los Yehudim, o sea, los judíos, que Yeshua era el Mesías. Ahí en Hechos, ahí lo menciona mucho, ¿sí? Saulo trató de convencer a los judíos en las sinagogas en Macedonia de que Yeshua era el Mesías. Un ejemplo que hoy nosotros, que ya conocemos la verdad, la Torah, ¿sí?, y que
también difundimos al Mesías nosotros, difundimos a Yeshua, pero también con ello difundimos, por ejemplo, a Él, al Eterno, su nombre, con sus nombres con los cuales le es conocido, así como al Ruach de Elohim. Equivocadamente, y lo digo yo porque yo lo expresé, salió de mi boca cuando empecé a crecer en esto, ¿sí? Cuando empecé, por ejemplo, como en la iglesia popular, en la iglesia católica, y después llegué a la cristiana, y bueno, le doy gracias a Hashem, porque todo eso me sirvió para conocer, pero hoy conozco la verdad y sé el verdadero nombre del Eterno, de nuestro Salvador y del Ruach. Y ya me quité esa doctrina que cuando me adoctrinaron, vaya pues, en mis primeras enseñanzas, ¿sí? Cuando llegué al cristianismo, bueno, ya fue diferente, pero hoy, Baruch Hashem, le doy gracias a Hashem, que bueno, ya conozco la verdad. Y como les decía, así como nosotros difundimos, y que gracias a Hashem por la vida de nuestro rabino, nuestro Roé, que le ha dado la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la revelación, ¿sí? Y nosotros somos partícipes también de difundir ello. Sí, y por ejemplo, las fiestas, acabamos de pasar Sukkot, ¿sí? Y esa semillita que sembramos en esos días, quizás algunos ya entendieron que no podían celebrar las fiestas navideñas o Navidad, ¿sí? Celebrando que había nacido Jesús en esa época, y aparte, bueno, lo más triste es que era pobre y que vivía en una choza donde había animales. No, hombre, pues el hijo del rey, ¿cómo creen que va a tener carencias? No, era riquísimo, ¿sí? Y bueno, riquísimo, y pues con todo el poder, pero pues él mostraba humildad ante las personas, y quienes lo querían transgredir, cuando lo apresaron, todo nuestro Mashiach mostró humildad. Él queriendo podía pedir esa cobertura de ángeles, mas sin embargo él sabía a qué venía, cuál era la misión precisa, concisa a lo que venía de este mundo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de 3 grupos de personas que eran ungidos, ¿sí? Y eso lo vemos en la Tanakh, en el Antiguo Testamento, como lo quieran decir. Y había reyes y profetas y sacerdotes. Y les leo la primera, el Sefer de Éxodo, ¿sí? O Shemot, en el capítulo 30, versículo 30, dice: ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que oficien ante mí. Ungirás, un gran compromiso que tuvo Aarón. Y recordemos que ese compromiso inicialmente era para Moshe, ¿sí? Pero bueno, recordemos las enseñanzas que nos daba nuestro Robé, que bueno, pues puso puros peros Moshe. No, pero es que soy tartamudo. No, pero es que
que le dijo, ok, tu hermano va a ser. Y bueno, lo ungió, y aparte, bueno, Aarón era el hermano mayor, ¿sí? Entonces, ello le dio el sacerdocio y con ello un gran compromiso para sus generaciones, ¿sí? Y podemos encontrar en Bamidbar, ¿sí? Capítulo 25, versículo del 10 al 13, y hay algo muy importante, se lo leo. El Eterno habló a Moshe para decir: Pinehas o Pinjas, hijo de Eliezer, ¿sí?, hijo de Aarón, el Cohen, ha vuelto atrás mi cólera sobre los hijos de Israel al vengar mi celo en medio de ellos, y no consumí a los hijos de Israel en mi celo. Por tanto, declara: he aquí que yo le otorgo mi alianza de paz, y será para él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio perpetuo, a cambio de que se enceló por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Fíjense, aquí reafirmó en Pinjas o Pinehas, ¿sí? Y recordemos esta historia, cuando entró el hebreo con la Simri, con una midianita, ¿sí?, al templo. Y tanto Aarón como Moshe se quedaron callados. Pero no, se levantó, alguien levantó su lanza y la arrojó sobre el varón que era hebreo y la mujer, ¿sí? Y bueno, pues ustedes la historia ya la conocen. ¿Y qué dijo Hashem? ¿Qué dijo? Mi celo, al vengar mi celo en medio de ellos, en medio de todos, y le reafirma la alianza de sacerdocio perpetuo. Y se lo dijo a Moshe, ¿sí? Por eso les digo, él pone personas, unge personas. En ese tiempo, reyes, profetas y sacerdotes, y más adelantito les voy a leer. Hashem reafirma en Pinjas y su descendencia un sacerdocio perpetuo. Fue un valiente al realizar tan grande hazaña. Y recordemos que lo querían matar, pero Hashem le dio la cobertura también, lo protegió. El Eterno, así como hizo con Pinjas, de reafirmar el sacerdocio, así también lo quita. Y en este caso, fulminó a dos hijos de Aarón, que eran quienes en un futuro quedarían en lugar de su padre Aarón. Pero desafortunadamente no fue así. Aquí en este caso los exterminó, y ahorita, bueno, ya conocen los que están en Torah, ya conociéndolo por unos 2 años o 3 años, ya saben de lo que estoy hablando, pero se los leo. Es Vaikra, que es Levíticos, ¿sí?, capítulo 10, versículo del 1 al 3.
se los leo. Los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno tomó un incensario y pusieron fuego en ello y colocaron sahumerio sobre ellos y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño que él no les había ordenado. Surgió un fuego de delante del Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno. Moshe dijo a Aarón: acerca de esto habló el Eterno para decir: yo seré santificado a través de mis allegados, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón se quedó callado. Él, por ejemplo, se presentaron, y ya saben la historia, que se presentaron con un poquito de copitas de más, y bueno, realmente pasaron esa barrera que no debieron de llegar, no deben llegar a ella, y menos en las condiciones físicas, ¿sí? Que la verdad, para que el Eterno los haya consumido, pero bueno, también así el Eterno no hizo como Coraj. Sí, recuerda la historia de Coraj. Aquí él extrajo el aliento de ellos y quedaron tendidos. Ya nomás dio la orden Moshe de que los sacaran. Y en cambio, por ejemplo, lo tomo y lo doy gracias a Hashem, porque la verdad yo no lo tenía en la mente. Gracias, Padre. Coraj, ¿qué pasó con Coraj y sus secuaces, sus amigos, aquellos que lo siguieron? ¿Sí? Y aún así, el Eterno les dio, a través de Moshe, les dio el mensaje a aquellos que se retiraran de Coraj, porque, bueno, pues la tierra se lo tragó, ¿sí? A él y a sus compinches, sus compadres, ¿sí? A sus amigos, a parientes, ¿sí? Y que quiso algo que, gracias a Hashem, quiso algo que no les pertenecía, porque no les fue ungido a ellos, ¿sí? Les entró ese celo por el trabajo que estaban realizando tanto Moshe como Aarón, ¿sí? Entonces, pues no. Y ahí hubiera acabado, así como con Pinhas, como con Coraj, hubiera acabado a los que estaban ahí en ese rato, mas sin embargo fue muy bueno el Eterno, sí, fue muy bueno. Y recordemos también la unción que reconoce el Eterno en Moshe, pero también por aquellos que hacen un mal comentario sobre el ungido o los ungidos. Y recordemos a Aarón y a Miriam, que hicieron un comentario incorrecto sobre la esposa de Moshe, y así como también la forma en que el Eterno hablaba con Moshe, ¿verdad? Y cómo el Eterno le confirma que es su siervo
fiel y un profeta, ¿sí? Muy cercano a él, y que ninguna persona tenía, en ese tiempo lo tenía. Y mismo en Bemidbar, capítulo 12, versículo 2 al 8, se los leo. Ellos dijeron: ¿acaso exclusivamente con Moshe habló el Eterno? ¿Acaso no habló el Eterno también con nosotros? Y el Eterno oyó. Y el varón Moshe era sumamente humilde, más que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. Entonces el Eterno dijo súbitamente a Moshe, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la tienda de la cita. Y los tres salieron, ¿sí? Les dijo, fíjense, ahora sí, como siempre nos ha enseñado el Eterno, nuestro Roé, del Eterno, ¿quién se puede esconder? Nadie. Recordemos lo de nuestros primeros padres, que también se escondieron. Él sabía dónde estaban. Y hablo nosotros en la actualidad, no nos podemos esconder. ¿Por qué? Porque también tenemos un enemigo que nos sigue. Y ese enemigo, ahora sí, va y presenta derecho legal. Y bueno, Baruch Hashem, como se lo dije al inicio, tenemos un buen intercesor, pero hay que darle muchos argumentos para que abogue, haga una abogacia correcta con nosotros, digo, justificando el error que cometimos. Continúo con el versículo 5. El Eterno descendió en una nube, en una columna de nube, y se mantuvo a la entrada de la tienda y llamó. Aarón y Miriam, y ambos salieron. El Eterno dijo, todavía les dice: por favor, escuchen mis devarim, mis palabras. Si hubiese un profeta entre ustedes, yo, el Eterno, por medio de una visión, me daré a conocer a él. En un sueño yo le hablaré. No así con mi siervo Moshe. En toda mi casa, él es confiable. Boca a boca yo le hablo, a través de visión clara y no en enigmas, y él contempla la imagen del Eterno. Contempla la imagen. Recordemos que está en Shemot, cuando le dice que va a pasar el Eterno, ¿sí? Y le dice a Moshe: métete a esa hendidura, a esa cuevita, porque voy a pasar yo. O sea, no podía ver el Eterno. Ya cuando pasó, vio su espalda. Y la verdad, ningún humano puede verlo por la luz inmensa. Y igual, recordemos Moshe cuando subía al monte Sinai, cuando estaba ante la presencia del Eterno, cuando estaba con las Lujot, Moshe destellaba una luz impresionante. Esa luz es la del Eterno. Continúo. Me quedé en que el Eterno, y él contempla la imagen del Eterno,
Entonces, ¿por qué no tuvieron ustedes temor de hablar de mi siervo, de Moshe? De mi siervo, de Moshe, o sea, lo confirma. Le dice su nombre, ¿sí? Le dice su nombre. La ira del Eterno se encendió contra ellos y se fue. Ahí estaba confirmando que Moshe era su ungido, ¿sí? Y le dice que en toda la casa de él era confiable. Y recordemos cuando los ángeles también tuvieron celos de Moshe, ¿sí? Cuando estaba Moshe ante el Eterno. Y bueno, pues ya conocen la historia, lo que le pasó a Miriam, ¿sí? Se llenó de zarat, se manchó, y aún así el Eterno permitió que pasaran los 7 días para que ella se sanara y retornara. Fíjense, o sea, el amor del Eterno, ¿sí? Entonces, nadie puede jugar al ungido, ¿sí? Puede decirlo, pero quien lo confirma es Hashem, ¿sí? Y se los acabo de leer. Ahora vamos a la Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Se lo leo. A Jehú, hijo de Imsi, ungirás por rey. Aquí le está hablando a Eliahú, ¿sí? Ungirás por rey sobre Israel, y a Elisa, o Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, ungirás por profeta en tu lugar. Recordemos capítulos anteriores al 16, cuando Eliahú, ¿sí?, convoca a los aparentes profetas de Baal, ¿verdad?, para que a ver si efectivamente ese Dios que ellos adoraban descendía, ¿verdad? Y bueno, les dice, y digo, bueno, pues empiecen ustedes, presentaron una ofrenda, bueno, ya lo saben, hicieron horas y horas y horas y horas y nunca se presentó a ese aparentemente Dios que ellos adoraban. Cuando le tocó el momento a Eliahú, bueno, pues igual trajeron leña, hicieron todo como había el altar, como lo pidió, y efectivamente descendió un fuego. ¿Y qué pasó? Pues Eliahú acabó con esos profetas. Y bueno, pues ahí quien le dio la orden que lo persiguieran fue a Jezabel, ¿sí? ¿Qué hizo? Y luego se fue y se escondió. Recordemos la historia, que fue y se escondió en una cueva. Bueno, y ahí llegaron, y por órdenes del Eterno fue alimentado por 2 ocasiones. Ya en la segunda ocasión, pues ya le dice, hey, ahora sí, vámonos, levántate, no puedes estar aquí. Y es cuando le da esa orden, como se los acabo de leer ahorita, ¿sí? Entonces, hay profetas falsos,
en la actualidad. Y bueno, y eso lo pueden escuchar en un tema muy profundo y que nos dio nuestro Roé en profetas falsos, en Torah general, ¿sí? O sea, igual ungidos, dicen, hay muchos que dicen profetas y ungidos, y no pueden jugar con eso, porque recordemos que el Eterno los acaba, así como Eliahú, ¿sí? El Eterno de una u otra forma, por jugar con las personas, y lo dijo nuestro Rey, tomó poquitos fragmentos de lo que él dijo, no podemos jugar con eso. Quizás da una revelación, pero es para ti, no para que la divulgues, no para que la digas. Cuando es una instrucción precisa, concisa, como la que le dio a Eliahú, bueno, ahí es diferente, pero tiene que venir de él. Sí, no decir es que el Eterno, y es que, bueno, que Dios me habló y que Dios me dijo, sí, porque nos podemos equivocar y las consecuencias son muy terribles, demasiadas terribles, ¿sí? Moshe representa la ley, Elías los profetas, y Yeshua siempre habló de la ley y de los profetas. Recordemos que Moshe fue el primer Mashiach, el que vino, y el que vino a concluir el trabajo y ese gran sacrificio fue Yeshua. Porque Moshe, recordemos la muerte de Moshe, él deseó que así como murió su hermano Aarón, así él también, y el Eterno se lo cumplió, ¿sí? Simplemente se fue a dormir, ¿sí? Recordemos cuando, en la primera ocasión, cuando le dice el Eterno a Moshe que subiera Yehoshua y Aarón y él, y quitara las vestiduras de Aarón, o sea, le diera de traspasar la investidura, a Eliezer. Y ahora lo vemos cuando Moshe le dice al Eterno que le pusiera la mano, mas sin embargo Moshe le puso las dos manos, le pasó la sabiduría, sí, porque venía un gran compromiso como guerrero Yehoshua, sí, siempre estuvo, recordemos que fue el brazo derecho de Moshe. Entonces Moshe tenía un gran mérito y el Eterno murió tranquilamente Moshe, y en cambio nuestro Salvador, nuestro Mashiach, no, él vino a sufrir, él vino a morir, fue entregado en ese madero, sí, fue entregado en ese madero. Y bueno, ahora nos toca a nosotros, sí, seguir difundiendo a nuestro Mashiach, ¿sí? Seguir difundiendo sus enseñanzas. ¿Qué significa que Yeshua sea el ungido? Yeshua es mi profeta, mi sacerdote, mi rey, es decir, que profetiza y lleva a Dios, a su Padre. Él vino a cumplir algo que su Padre le dijo. Él ungió,
y ahora está allá con él. ¿Sí? Ahora les leo Devarim, capítulo 18, versículo 18. Dice así: yo haré levantar para ellos un profeta de en medio de sus hermanos como tú, y yo pondré mis palabras en su boca para que él les diga todo lo que yo les ordene. ¿Sí? Les leo el 20. Pero el profeta que premeditadamente hable alguna palabra en mi nombre, aquello que yo no le ordené hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Un Dios celoso. ¿Sí? Digo, tan celoso que aquí lo está diciendo. Pues lo dije, Moshe, es más, desde el primer momento en que vieron, el pueblo de Israel vio la montaña, que había fuego y tantas cosas, que le dijeron, Moshe, ¿sabes qué, Moshe? Pues no, o sea, pues nos da miedo, ¿sabes qué? Pues aviéntate tú, porque no que se haga, no sea que vayamos a morir. ¿Y qué hacían? Había una orden, había una estructura para poder subir, para poder empezar a subir esa montaña, pero quien llegaba hasta la cúspide era Moshe. Recordamos que lo acompañaban los ancianos, Aarón y por supuesto Yehoshua. ¿Sí? Y Moshe hablaba las palabras que el Eterno le decía, y recordemos que cuando había una situación difícil que no podían resolver ni los ancianos, o sea el Sanedrín, acudían con Moshe, y Moshe, si no podía, iba ante el Eterno. ¿Y qué decía el Eterno? Apedréenlo, esto, lo otro. No lo decía Moshe por sus palabras, era porque era una indicación precisa y concisa del Eterno. Ahora les leo Devarim 34, capítulo 34, versículo del 10 al 12. Este es el reconocimiento que le hace el Eterno a Moshe. Y no se ha levantado nunca más un profeta en Israel como Moshe, a quien el Eterno conoció cara a cara, como se lo mencioné de anterior, en todas las señales y los portentos que el Eterno le había enviado, que el Eterno le había enviado para realizar en la tierra de Mizraim, al faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, en toda la mano poderosa y en todo ese gran pavor que Moshe realizó ante los ojos de todo Israel. Efectivamente, aquí se lo está reconociendo, ¿sí? Aquí lo está confirmando, ¿sí? Y recordemos que asimismo en el cierre del libro de Devarim, en el Sefer, ahí mismo lo dice el Eterno, que no hay nadie como Moshe hasta la llegada del Mashiach, el ungido, ¿sí? El ungido. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros?
difundir. Seamos ese granito, ¿sí? Y difundamos esas enseñanzas, difundamos al verdadero Dios, al verdadero Elohim, al verdadero Yeshua, al Ruach, al único Dios nada más, al único Salvador, ¿sí? Y tener mucho cuidado, como lo dijo nuestro Roé en el programa, cuidado con los profetas falsos, porque se los acabo de leer, ¿sí? Porque ese profeta morirá, así lo dice el Eterno. Bueno, fue un gusto y un placer estar con ustedes, espero haya sido de bendición esto que les compartí, ¿sí? Les mando la verajá a cada uno de ustedes y a sus familias. Shalom.